for Marmoush. Oh, it's a lovely floated ball. It's Finn Simon finds the back of the net. A set piece undoing Egypt. And the opening goal. And it is Salah. And it is wide. Flicked on. Schube with fine. Seamos honestos, nadie, absolutamente nadie, esperaba que esto pasara, no a esta escala, no de este equipo de Bélgica, porque antes de este partido en el BC Place de Vancouver, los Diablos Rojos estaban siendo silenciosamente descartados. 2 partidos jugados, 2 empates, uno contra Egipto, otro contra Irán con 10 hombres, no habían marcado un solo gol que pudieran llamar suyo. Su único gol en todo el torneo hasta ese momento fue un autogol. Eso era todo. Ese era el ataque belga en 2026. Un equipo repleto de estrellas de la Premier League, titulares de la Champions League y uno de los mejores mediocampistas de su generación, y estaban siendo superados por selecciones muy por debajo de ellos en el ranking. Nueva Zelanda, por su parte, llegó con algo que demostrar. Los alhuites venían de un empate contra Irán y una derrota ajustada ante Egipto, una derrota que todavía dolía porque ellos mismos habían abierto el marcador. Y esa es la historia cruel de Nueva Zelanda en cada Copa del Mundo que han disputado. Pelean, compiten, a veces incluso se ponen en ventaja, pero nunca logran cruzar la línea. 8 partidos de Copa del Mundo sin una sola victoria. Ni una, y se suponía que este era el momento, ganarle a Bélgica, y de repente la conversación cambia. De repente Nueva Zelanda se vuelve relevante. No fue así, ni siquiera cerca. Desde el primer silbatazo, Bélgica fue diferente. Algo había cambiado, tal vez era la presión de la eliminación mirándolos de frente. Tal vez Rudi Garcia finalmente encontró las palabras correctas en el vestuario. Lo que fuera, los Diablos Rojos salieron con un propósito y una urgencia que habían estado completamente ausentes en sus 2 primeros partidos. Y fue Leandro Trossard quien encendió la mecha. El extremo del Arsenal había sido el jugador más consistente de Bélgica y al minuto 28 demostró exactamente por qué. Un balón suelto dentro del área, caos frente al arco, y Trossard aprovechó un disparo potente al ángulo superior derecho. Bélgica 1, Nueva Zelanda 0. La celebración fue de alivio tanto como de alegría. Por fin, un gol que ellos mismos marcaron. Y aquí es donde se pone interesante, porque Nueva Zelanda no se derrumbó. Siguió presionando, siguió trabajando. Max Crocombe realizó atajadas extraordinarias, una de ellas ante un disparo de Kevin De Bruyne que hizo levantar al banquillo belga de sus asientos. Pero los alhuites simplemente no podían convertir sus momentos y Bélgica fue apretando el cerco de manera progresiva. Luego llegó el segundo tiempo y Bélgica detonó el partido por completo. Minuto 50, Trossard otra vez. Su segundo gol de la noche, una definición clínica de rebote dentro del área, colocándola con calma al lado izquierdo de la red. Un doblete para el hombre del Arsenal y de repente Bélgica tenía más margen. El marcador decía 2-0 y el sueño del torneo para Nueva Zelanda se desvanecía rápidamente. Pero espera, porque la historia de este partido no es solo Bélgica marcando goles. Es cómo dominaban. En algún momento del segundo tiempo, el conteo de disparos de Bélgica estaba en 18-0. Nueva Zelanda no había registrado ni un solo intento al arco. Eso no es un partido, eso es práctica de tiro. La diferencia en calidad, en hambre, en disciplina táctica era abrumadora. Minuto 66 y Kevin De Bruyne le recordó al mundo exactamente quién es. Con 34 años, jugando en el Nápoles ahora, había dudas sobre si De Bruyne todavía tenía algo para ofrecer a este nivel. Las respondió de manera contundente. Un rebote le cae a distancia, sin ángulo, sin disparo obvio, sin ninguna invitación, y aún así lo impulsa al ángulo inferior izquierdo con precisión brutal. El portero no tuvo ninguna oportunidad. Bélgica 3, Nueva Zelanda 0. Candidato al gol del torneo. El BC Place explotó de euforia. Para Nueva Zelanda, ese tercer gol fue el momento en que la puerta se cerró definitivamente. Pero hicieron algo admirable, no se rindieron. Siguieron peleando y al minuto 84, Elijah Just descontó, disparando desde el borde del área hacia el ángulo derecho tras tomar un rebote. Bélgica 3, Nueva Zelanda 1. Era un gol de honor, sí, pero también una declaración de carácter. Y curiosamente, ese gol importó mucho más para Egipto, que lo vio desde el otro estadio, que para la propia Nueva Zelanda, porque en el partido paralelo, Egipto e Irán empataban 1-1. Y cuando Nueva Zelanda marcó, Egipto brevemente recuperó el liderato del grupo en diferencia de goles. Pero ese liderato apenas duró un minuto, porque Bélgica respondió casi de inmediato. Minuto 86, Romelu Lukaku. El gigante máximo goleador histórico de Bélgica saltó para encontrar un centro y proyectó un cabezazo rasante al centro de la red.
Bélgica 4, Nueva Zelanda 1. Lukaku había sido blanco de críticas durante todo el torneo y justo aquí, justo ahora, respondió cuando más importaba. El cabezazo fue impecable, en el momento justo, en el lugar preciso. Su presencia, su físico, su movilidad estuvieron ahí durante todo el partido. El gol fue solo el remate a una actuación completa. Y entonces llegó el tiempo de descuento. 90+4, Alexis Saelemaekers, el extremo del AC Milan que entró desde el banquillo, se deshizo de la marca neozelandesa y disparó desde media distancia sin darle ninguna opción al portero. Bélgica 5, Nueva Zelanda 1. El marcador final fue implacable, pero honesto. Esta fue la Bélgica que todos esperaban ver desde hace 2 años. Pongamos los números en contexto porque cuentan toda la historia. Bélgica tenía 18 disparos antes de que Nueva Zelanda registrara su primer intento, en el minuto 54. La posesión fue desequilibrada, el territorio fue desequilibrado, la diferencia de calidad esa noche fue innegable. Y aún así, Bélgica necesitó de este partido para finalmente parecerse a sí mismo. Eso es tanto un elogio a Nueva Zelanda por haberlos frustrado en el primer tiempo, como una condena al flojo rendimiento belga en sus 2 primeros encuentros. El resultado significó que Bélgica lideró el grupo G, no solo clasificó, lo lideró. Junto a ellos, Egipto avanzó como subcampeón de grupo tras su empate con Irán, y el Irán espera con nerviosismo para saber si avanza como uno de los mejores terceros. Nueva Zelanda, eliminada, 8 partidos de Copa del Mundo, 0 victorias. La historia sigue intacta y eso es genuinamente desgarrador para una nación que compite con tanta entrega cada vez que llega a esta etapa. Pero terminemos hablando de Bélgica. Porque pase lo que pase en las fases eliminatorias, esta actuación importa. Trossard finalmente entregó el doblete que venía amenazando. De Bruyne le recordó a todos que la clase no tiene fecha de vencimiento. Lukaku apareció cuando las apuestas eran reales. Y un equipo que había estado a la deriva en este torneo de repente lucía peligroso, organizado y hambriento. La etiqueta de generación dorada ha seguido a Bélgica por más de una década. La mayoría de aquellos jugadores ya no están, pero los Diablos Rojos, ellos, siguen aquí. Y después de lo que hicieron en Vancouver esa noche, los equipos en los octavos de final deberían estar atentos. Bélgica despertó y es peligrosa.